Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Me llamo Germán y tengo una cuestión que para mí ha sido y es en la actualidad objeto de debate interno, de reflexión, de análisis, algo que me motiva. Y es un tema complejo, ciertamente complejo. Y me motiva desde muy joven. Y bueno, y a día de hoy pues me sigo sintiendo joven para seguir examinándolo tal cual lo examinaba hace muchos años. Obviamente uno va aprendiendo más, la, la sabiduría, entre comillas, va apareciendo, eso cada uno pues tiene su propia experiencia, bueno, sabiduría, ahondar un poco más. Y es el tema del conocimiento que uno tiene de sí mismo y por extensión del conocimiento que uno tiene acerca de los demás, especialmente de aquellos de los que uno desconfía o aquellos en los que uno confía. Antes de seguir, y en la línea de lo que estoy diciendo, os voy a leer un pequeño fragmento, luego os enseñaré el libro, por supuesto. Dice así: cuando utilicemos el conocimiento que queremos tener de las personas que queremos conocer, pues son personas relativamente cercanas o allegadas, lo que nos puede ocurrir es que a lo que nos lleve este conocimiento es a la duda perpetua sobre si alguna vez conoceremos a alguien que realmente merezca la pena. Hay personas que en la vida nos sirven de ejemplo, pero si las examinamos con lupa, vamos inevitablemente a descubrir que probablemente hayan rasgos de su carácter e identidad que no se parecen mucho a lo que esperábamos. Estas personas habitualmente nos acaban decepcionando más que las demás porque en ellas habíamos depositado una mayor dosis de confianza. Bueno, y yo pregunto, lanzo la pregunta al aire, obviamente, ¿quién no le ha pasado esto? Pues si no todo el mundo, que es decir mucho, pues una mayoría, un grupo mayoritario de personas, sea en una ocasión o en muchas ocasiones, o en tan solo unas pocas a lo largo del tiempo, pues inevitablemente se han tenido que ver, bueno, han tenido que experimentar esto. Cuando examinamos con lupa al entorno, lo que solemos descubrir es que nuestras idealizaciones acerca de estas personas, de sus actividades, comportamientos, de sus cualidades humanas, o pretendemos calificarlas como humanas, pues bueno, son cosas que se contrapesan con casi con lo opuesto. Y al final, lo opuesto, lo contrario a lo que es la cualidad humana, a lo que es una persona de calidad, una persona coherente, vamos, lo que esperamos de toda persona, que se precie. Pues luego resulta que acabamos viendo lo contrario y todo eso pues es un proceso duro, es como si nos atacaran sin que realmente nos hayan hecho nada. Pero lo parece, ¿verdad? Entonces, yo este tema lo desarrollé en un libro que contiene otros muchísimos temas diferentes a este, pero un tema, un capítulo, digámoslo así, un capítulo en especial, donde yo ahondé en este tema, que os he leído un pequeño fragmento del capítulo total. Lo que he hecho es leer esto, de un libro titulado Todo es cuestionable, porque yo consideré que, perdón, del mismo modo que el título lo deja claro, todo es cuestionable, que no significa que todo debamos eh, valorarlo como algo que no es verdad y por eso lo podemos cuestionar porque no es cierto. No, no, hay cosas que al cuestionarlas se descubre su valor, se descubre su autenticidad, sea una persona, un objeto, una época de la historia o lo que fuere. Pero yo en esta temática y en este libro en particular, y en otros escritos por otros autores, magníficos libros por cierto, eh, me he dado cuenta a nivel personal que salvo que la lupa con la que examinamos el entorno, los demás, digámoslo así, salvo que no lo utilicemos para nosotros mismos con el mismo rigor y autenticidad con la que lo utilizamos para los demás, si no hacemos esto, entonces nunca sabremos a ciencia cierta la verdad objetiva de lo que nos rodea, de cómo son estas personas que nos rodean y de las que por supuesto esperamos pues, cosas preferiblemente positivas y en absoluto negativas. Porque la negatividad y la positividad aquí son valores también subjetivos, a veces dependen de escalas morales que a su vez dependen de las épocas, de los lugares concretos. Todo esto es muy maleable. Y yo lo expuse con claridad, producto de un debate interno en el que todavía me encuentro, a pesar de los muchos años transcurridos, más de 40, que se dice pronto. Y es que a ciencia cierta, aplicarse esa lupa, esa especie de rasero con el que uno intenta medir a los demás, si uno se lo aplica a sí mismo, pero con máxima honestidad y objetividad, lo cual es muy difícil
porque requiere un nivel de autocrítica muy, muy exigente, que a la vez no te destruya por el camino, que es un riesgo que corremos en este proceso, salvo que la apliquemos internamente, entonces nuestros juicios de valor sobre los demás van a tener, justamente por eso, muy poco valor. Los llamaremos juicios de valor, pero van a tener muy poco valor. Un valor que se pueda considerar como tal, ¿no? Es como decir, bueno, una cosa parece oro. En el mundo de la bisutería hay cosas que parecen oro, que parecen plata o que parecen otros metales, pero no lo son. Y si rascamos un poco o hacemos las pruebas químicas adecuadas, pues probablemente descubramos que efectivamente no lo eran. Y cuando una apariencia revela que solo es eso, una apariencia, ya no podemos seguir considerándolo real. Entonces ya el autoengaño va desapareciendo. Y lo mismo os digo, lo mismo digo, y me lo digo a mí, sobre todo me lo digo a mí en primer lugar. En primerísimo lugar me lo digo a mí. Si uno confía que su percepción le lleva a conclusiones exactas, cuando aún no se ha hecho uno a sí mismo, durante el tiempo suficiente, y pueden ser muchos años, por cierto, uno no se ha hecho a sí mismo una autocrítica feroz y a la vez una autocrítica constructiva, porque el objetivo final es algo constructivo, no es destruirte por el camino, es destruir lo que en ti no funciona y se interpone entre lo que debe ser y lo que es, se interpone ahí, ¿no? Entonces acabamos viendo el mundo en el exterior, los movimientos de todo tipo a las personas, sobre todo los más allegados, sean amistades o sean familia o pareja, por supuesto, todo eso está incluido en el mismo pack, los acabamos deduciendo de ellos que o no merecen la pena o que les queda un largo trecho para llegar a aquello que habíamos valorado inicialmente que ya habían conseguido, pero que descubrimos que no. Y entonces el mundo de la apariencia, de lo que parecía, como ya no nos satisface, creemos que la realidad que se esconde tras esa apariencia, que ya es endeble, ya es frágil, ya es quebradiza esa apariencia, pues entonces lo que queda detrás es como una especie de falsedad. Vamos, que nunca nadie es de verdad y que básicamente la mayor parte de las personas, sobre todo aquellas en las que uno más confía, pues te van a traicionar o te van a decepcionar o simplemente no van a estar a la altura, inclusive que no te hagan nada negativo. Pero la decepción está servida de todos modos. La nueva y entre comillas vieja y antigua y clásica idea que yo propongo en este libro y que yo mismo, en cierto modo, he aprendido de otros autores, es que cuando tú descubres la parte de ti, primero empieza por dentro, no una visión externa, primero por dentro. Cuando descubres que la parte de ti es una parte que tiene un alto componente creativo, o que debería ser así, que en tu interior anidan, como si fuera, pues eso, un nido, ¿no? Anidan estructuras de la conciencia o energías X determinadas que te pueden impulsar hacia una evolución importante, positiva, donde tú sientes que tu capacidad altruista, tu capacidad bondadosa, tu capacidad para discernir lo que es de lo que no es y otras cuestiones, todas muy importantes, cuando ves que eso también habita en ti y que el destino te ayuda, o te ayuda relativamente, o simplemente uno se ayuda a sí mismo y dice, bueno, yo realmente elijo sacar esto de mí, elijo dar lo mejor de mí mismo y tengo que saber qué es primero para luego exteriorizarlo, pero finalmente hacerlo. Cuando uno hace esto en uno mismo y lo hace el tiempo suficiente, entonces ocurre lo contrario. Cuando esa lupa, esa especie de microscopio interno en la que nos estamos viendo para decidir qué somos, y descubrimos ese potencial creativo, luminoso, maravilloso, que es una especie de herencia que todos compartimos, sorprendentemente. Entonces esa lupa, esa visión la aplicas a los demás. Y los demás, todos no, ni a la misma velocidad tampoco, pero poco a poco van surgiendo positividades de rasgos que aparentaban ser negativos, surgen potenciales ahí donde era una persona o un grupo, un colectivo que estaba como muerto, pero surgen potenciales. Tienes una visión de una realidad que a lo mejor el otro no comparte porque aún no la ha vivido. Como dicen en algunas enseñanzas esotéricas y antiguas, como dicen que todos tenemos un Buda dentro. No nos acordamos de que está. Lo mantenemos en una fase de la inconsciencia, pero tenemos un Buda dentro. Lo de Buda es un decir, porque podemos recurrir a cualquier otro instructor famoso en la historia. Pero lo que quiero decir es que cuando uno ve el potencial innato del ser humano, empezando por uno mismo, que es donde debe uno en primer lugar descubrirlo, y motivarse a que eso transforme tu vida y pueda, quizá, solo quizá transformar la vida, aunque sea a nivel muy local, pero que ya
vaya más allá de ti, más allá de tu piel, digámoslo así, cuando haces eso, lo que ves en los demás empieza a parecer a eso. Entonces las apariencias no te desengañan, porque es porque uno había creído que la apariencia era la señal de la autenticidad y descubre que la autenticidad era otra cosa. Y al principio uno pensaba que, bueno, que si rascando bajo la superficie de un individuo no te sugería nada interesante, nada coincidente con tus expectativas, con tus idealizaciones, con tus proyecciones, en definitiva, pues ¿para qué vas a rascar más? Parece que estaba todo ahí. Y no. La realidad de un ser humano, de todo ser humano, sin excepción, la realidad intrínseca, no lo que ese ser humano sabe de sí mismo, que esa es una historia mucho más compleja. Lo que uno es realmente es una especie de luz que clarifica casi todas las cosas, que tiene la capacidad, iba a decir el poder, no, la capacidad de un maravilloso discernimiento para poder sintonizarse con lo que realmente merece la pena y desintonizarse, desconectarse de aquello que definitivamente ya no constituye nada importante. Donde uno ve la diferencia entre lo que definitivamente parecía ser pero ya no es, y aquello que ignorábamos pero que definitivamente es de verdad. Entonces hay como dos fases. Si yo no aplico una lupa rigurosa, donde sí veo mis defectos, y veo que aquello que critico en otra persona resulta que está primero en mí, pero que yo era inconsciente, era ignorante de que estaba en mí, y por eso lo veo en la otra persona. O en las otras. Aquí da igual si es familia, pareja, vínculos laborales, o un desconocido que por alguna cuestión kármica o del destino, pues te veas unido durante un tiempo determinado. Conocido, un desconocido que luego ya no lo será tanto. Lo que quiero decir con esto es que la falta de autocrítica implica tener que ver lo que, lo que confirma nuestras sospechas profundas de que el mundo no merece la pena, de que las personas, salvo con una excepción extraña, en la que a lo mejor ni siquiera queremos creer, pues no merece la pena. Como cuando, por ejemplo, desde un punto de vista reduccionista a nivel psiquiátrico, psicológico, se considera, por ejemplo, que las famosas, archiconocidas voces que escuchaba Juana de Arco allí por el siglo XIII, me parece, no recuerdo bien la fecha, pero era el siglo XII o XIII por ahí, no, más bien 12, 13 o 14 más bien, pues que eran voces producto de un trastorno mental. Bueno, pues ese trastorno mental cambió el destino de Francia. O sea, ¿hay un trastorno mental que cambie eso? Pues es dudoso, ¿no? Que a eso se le puede llamar trastorno mental. Es una actitud reduccionista, es decir, no quiero creer que haya nada superior en el ser humano, pues si se sale de una normalidad, pues seguro que es una patología y por tanto es condenable, criticable o execrable directamente, que es una palabra muy fea, que esperemos no tener que utilizarla nunca acerca de nadie ni de nosotros mismos. Pero la lupa te la puedes aplicar a ti cuando haces un esfuerzo por grabar nuevas cosas en tu naturaleza para ir no tapando o encubriendo, sino para ir transformando y convertirte más en algo más parecido al sol, a la luz del sol, que a la sombra que genera la propia luz. Y esto, dicho así en plan poético, pues es muy bonito, pero realmente en la vida real es muy complicado. Entonces, tal como os decía al inicio, al final parece que lo que el mundo nos da es un poco la proyección de lo que queremos encontrar y no de lo que hay realmente. Las personas, incluso las más míseras, las más irritantes, las más de, bueno, los calificativos que queráis poner, o se os pase por la cabeza. Las peores, 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 claro está que tienen que mejorar mucho, claro, uno también tiene que mejorar mucho, ¿no? Una cosa va compasada con la otra. Pero si hemos de ser honestos con la capacidad de ver la verdad en los demás y en uno mismo, porque está todo unido en este sentido, no nos queda más remedio que tener una lupa más potente, casi más un microscopio que una lupa, y poder discernir claramente qué es aquello que pensábamos que era cierto, es decir, aquello de rascar bajo la superficie y ver que no merece la pena, que tal ser humano o tal colectivo no merecen la pena porque le proyectamos todo aquello que no nos gusta, o la otra versión, que es a la que yo apunto realmente. Si uno ve dentro aquello que merece la pena, acaba viéndolo en los demás, incluso que ellos, por supuesto, no se den cuenta, que esto también suele pasar. Bueno, os voy a enseñar el libro, enseñarlo, mostrarlo aquí en cámara. Es este libro. Bueno, la portada, dicen que un libro no se puede definir por su portada. Bueno, relativamente, en este caso evidentemente no. Todo es cuestionable, es un libro del que estoy muy orgulloso porque
muchas cosas, muchísimas, incontables, que yo no he podido prácticamente explicarle a nadie nunca, a nadie, y da igual si tú pensabas que te iba a entender o no, a nadie, muchísimos debates sobre muchos temas distintos, y lo que me queda, pues bueno, están contenidos en este libro, en el que os puedo decir, que por cierto, solo hay un único lugar a día de hoy que lo podéis encontrar, y es en Amazon, como tantas y tantas otras cosas. Y fijaos un fragmento de este mismo capítulo, titulado ¿Qué conocemos de los demás o de uno mismo? Dice, ¿pero qué pasaría, pregunto yo, si la lupa la aplicáramos a nosotros mismos? Si aplicamos el mismo rasero que con los demás, no querremos hacer el mismo experimento. E instintivamente sabemos que si nos miramos a nosotros con el mismo rigor y la misma lupa con la que miramos al resto del mundo, no nos van a salir las cuentas. Vamos a salir más feos de lo que pensábamos, más tontos de lo que creíamos y más mezquinos y egoístas de lo que nos gustaría admitir. Tela marinera. Y ahora añado lo siguiente, que es el cambio que os comentaba hace un momento. En el fondo esto lo vamos a descubrir, pero el conocimiento de sí mismo, quiere decir en realidad a dónde puedes llegar con la lupa, si sabes ver e interpretar, que es algo que está detrás de todo esto. Y este algo es la entidad creativa que tú representas, o más bien que tú eres, y que intentas en tus actos, en tus directrices y voluntad, representar. Pero primero eres lo que eres y luego intentas aparentar eso o ser otra cosa. Realmente mirarnos con lupa a nosotros mismos es en primer lugar un acto desafortunado porque acabas encontrando en ti mismo muchas cosas que no aceptas en los demás. Puedes hallar mezquindad, egoísmo, menos apto o capacitado. Ves en ti todas las carencias que pensabas que era una cuestión de los demás y resulta que gracias a eso los demás empiezan a parecer diferentes. Bueno, y aquí vuelvo un poco a lo mismo, lo enfoco desde diferentes puntos de vista, el capítulo es mucho más largo que todo esto, estos son muy pequeños fragmentos del tema total, o sea, de la totalidad del tema. Y bueno, y sí, está bien explicado y sobre todo es importante que lo practiquemos, porque es tan fácil juzgar cuando uno no se ha juzgado suficientemente a sí mismo, porque claro, ¿cómo te puedes juzgar a ti mismo con la objetividad idónea? Eso es muy difícil. Tiene que haber formación, un espíritu constructivo en que haya un deseo real y genuino de ver la verdad. Yo creo que muchas personas deberíamos, me incluyo por supuesto, me incluyo muchísimo, pero esto lo hago extensivo a millones y millones de personas, deberíamos pedir casi como una oración cada día, pedir ser capaces de ver la verdad. Y no lo digo en plan religioso, eso de la verdad, nos imaginamos una cuestión religiosa. No, 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 no la verdad religiosa, la verdad, la verdad. Desear ver la verdad de cada cosa. ¿eh? De hecho, aquí hay otro capítulo que habla de la mentira, que yo pongo, digo, condenable, o sea, comprensible o condenable, algo así. La mentira. Pues lo mismo, misma razón, y ahí expongo una idea psicológica, que es la mentira como una especie de... Bueno, la mentira tiene una fase que es la mentira metafísica, que es aquella en la que una persona no es que mienta intencionadamente, dice la verdad o dice lo que está de acuerdo con los cánones oficiales, pero como la verdad en sí, debido a esto y a otras muchas cosas, no sabemos cuál es exactamente, o ni siquiera aproximadamente en muchos casos, pues lo que puede pasar es que estemos mintiendo cuando al mismo tiempo queremos decir la verdad. A esto yo lo llamo, y lo expuse en este libro precisamente, en otro capítulo, la mentira metafísica, que es algo así como vamos por ahí, la mayoría, y la mayoría somos muchísimas personas, de muchos niveles, culturales, ideológicos, morales, de todo, ¿no? Vamos por ahí con la convicción de que sabemos muy bien definir qué es aquello que estamos definiendo. Sabemos muy bien qué es el amor, qué es la paz, qué es el esfuerzo. Tenemos todo un léxico de vocabulario psicológico a nuestro alcance, que podemos seguir estudiándolo y ampliándolo. Pero la verdad objetiva de cada cosa, ¿cuál es? Y uno, si se lo pregunta con sinceridad y honestidad, con una intención autocrítica real, descubre que a ciencia cierta, bien del todo, uno no lo sabe, que uno llega hasta un punto. Y si uno afirma algo que nunca estudió a conciencia, va a cometer el error de incurrir en una mentira cuando nadie le puede acusar de mentir. Al contrario,
dirá, está dando su opinión o está juzgando según los cánones oficiales, lo que está aceptado. Y entonces, claro, si no te sales de este redil en el que nos encontramos todos, pues parecerá que dices la verdad. Pero en realidad estás mintiendo. Pero claro, es una mentira que no es condenable, porque es producto de la propia ignorancia o producto de la falta real y sincera de autocrítica. Bien, esto es un poco lo que yo quería decir. Os quería leer algún fragmento. Esto lo voy a hacer muy a menudo con los libros que he escrito y con libros escritos por otros autores, porque todos los libros merecen la pena. Son sabidurías y momentos en el tiempo encapsulados en forma de libro. Y en este sentido son importantes. Sea como fuere, yo lo dejo ahí. Otro día os hablaré de la sombra junguiana, bueno, de Carl Gustav Jung, pero incluso con planteamientos más contemporáneos, más modernos, que eso tiene muchos aditivos y formas, y bueno, y ya veréis que tiene una conexión directa de la sombra con las proyecciones y con cómo te miras y cómo miras. Cómo miras significa cómo interpretas lo que ves y cómo lo datas a tu propio sistema psicológico. Pues este es un tema de relativa complejidad, no lo voy a ignorar porque se basa en una parte de nuestra naturaleza a la que no tenemos un control o un acceso directo. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos constituidos de una manera misteriosa, todo hay que decirlo. Y esto me lleva a la conclusión de que también, bueno, a la idea de que me gustaría hablaros de la naturaleza sutil del ser humano, que quizás es un vídeo que hago muy pronto, porque, bueno, eso tiene bastante relevancia, aunque es algo bastante ignorado. Es curioso, ¿no? Una cosa tan importante y tan esencial, que además es algo que está interconectado en cada una de nuestras vidas, de nuestras encarnaciones, y reiteradamente es que no, ni nos acordamos o sencillamente es un recuerdo que ha desaparecido de nuestra conciencia y no sabemos nada. Pero eso será otro tema. Bueno, aquí lo dejamos. Muchas gracias por vuestra atención. Si os gustan estos enfoques, estas temáticas, ya sabéis, os suscribís para tener todos los vídeos a vuestro alcance, esta pequeña biblioteca de información. Y por supuesto le dais al like para mostrar vuestra conformidad y vuestra afinidad con lo que estáis escuchando y viendo. Y así me ayudáis y bueno, no cuesta nada, pero en cualquier caso, gracias. Gracias igualmente por los que vean el vídeo y por aquellos que algo les remueva por dentro. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias.